El siguiente problema nos dice que tenemos esta montaña rusa, ¿ya? Nos da en el gráfico unas indicaciones de unos radios de curvaturas en unos lugares en especial, ¿ya? Y nos dice que la masa del carrito total, incluidas las personas y demás, es de 500 kilogramos. Tenemos eso como dato. Nos dice que el vehículo tiene una velocidad de 20 metros por segundo en el punto A. Cuando estamos por acá, la velocidad tiene este tamaño, nos dice. ¿Ok? La velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. ¿Ya? Acá la trayectoria es la trayectoria de la montaña rusa y vemos que la flecha es tangencial en el punto en análisis. El inciso A nos dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en ese punto? Ya, vamos hasta ahí. Me está pidiendo cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en ese punto. ¿Quién me puede decir qué es esa fuerza? En una palabra, ¿quién me puede decir de qué fuerza me está hablando? ¿Qué fuerza se le llama a la que ejerce la pista sobre el carro en ese punto? Diego, La fuerza normal. ¿Sí? la fuerza normal, ¿ya? Si tenemos el suelo, estamos parados, ¿cuál es la fuerza que ejerce la tierra sobre nosotros? Es el suelo sobre nosotros, el suelo, no la tierra, sino el suelo, es la normal. Si tenemos un libro sobre una mesa, ¿cuál es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro? Es la fuerza normal, la fuerza de contacto entre las superficies. ¿Ok? Y acá es lo mismo. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro cuando el carro esté en ese lugar? Es la normal. ¿Ya? Eh, entonces, lo que nos está preguntando en el inciso A es cuál es la normal. Vamos a volver a graficar para poner más cosas en detalles. Tenemos, digamos, acá la pista, digamos. Tenemos este radio de curvatura. Tenemos el carro en este instante. Y Rodrigo, querías participar, creo. ¿Cuáles son, hacemos el diagrama del cuerpo libre, cuáles son las fuerzas que actúan en el carro? Rodrigo. La normal, el peso, la aceleración, la velocidad. Tenemos la fuerza de la pista hacia el carro, es la fuerza normal. Tenemos la fuerza gravitacional, su peso, que es la masa por la gravedad. ¿Hay algo más? La fricción, tal vez. Podría haber potencialmente fricción. Déjame ver. Tac, 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 tac. Si el vehículo tiene rapidez. Sí, puede haber una fuerza de fricción. No nos hablas sobre si hay fricción o no hay fricción. Podemos decir, asumamos que no hay fricción, ¿ok? Pero también podemos poner la fricción ahí, digamos, en contra del movimiento, fricción cinética, ¿ya? Y vamos a ver que no nos va a afectar esto, ¿ok? Un ratito, esto no sé por qué no me está dejando escribir bien. Ahora, mejor. Entonces, diagrama de cuerpo libre, hay que reconocer en qué ejes vamos a hacer el análisis. Cuando hay rotación o movimiento curvilíneo, el eje radial, que es el que está dirigido al centro del círculo, es un eje forzosamente que va a estar en nuestro análisis. ¿Ya? En el momento que esté haciendo un movimiento curvilíneo, existe una aceleración radial o centrípeta hacia el centro o en la dirección del eje radial. Entonces también hay que dibujar eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podríamos ver acá? Eje vertical, no, porque se confunde con el radial. Eje horizontal, no necesariamente. Lo que sí podríamos decir es, tal vez como hay una fuerza de fricción,
hay un que va en contra del movimiento tangencial, tal vez necesitemos el eje tangencial, digamos. ¿Ya? Pero vamos a ver que al final no va a ser necesario eso. Y aplicamos Newton. ¿Qué es lo que nos dice Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Qué ejes voy a analizar? Sí o sí está involucrado el eje radial al haber un movimiento curvilíneo. Digo, sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. Estoy aplicando Newton. Esto no tienen que verlo como algo extra, ¿ya? Tienen que verlo simplemente como una aplicación de lo que ya han visto antes en eje X y eje Y. No es algo nuevo, o muy nuevo en todo caso. ¿Qué fuerzas en el eje radial? ¿Quién quiere participar? ¿Qué pongo acá como ecuación? Vamos con Gael primero, después Fernando. Gael, ¿qué cosa pondrías? Yo diría que la normal, Normal. ¿Qué más hay? ¿O solo la normal? aceleración radial, Ya, eso va a ir en la aceleración, no es una fuerza, ¿no? ¿Qué fuerzas hay? ¿Solo la normal? sí, yo diría que Ya. Y Fernanda, si puedes complementar, solamente la normal está en el eje radial. El eje radial, por si acaso, no solamente es esto, es esto, El peso. el peso. El peso está en el eje radial, Gael. ¿Ya? Fíjate, el peso está en el eje radial. Ahora, Fernanda, ¿tú pondrías positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Por favor, presten atención, ¿ya? No es negativo porque va hacia abajo, ¿ya? Tengo que ver mi eje radial. Mi eje radial apunta hacia el centro del círculo. Todo lo que va hacia el centro del círculo, normal, positivo. Lo que está yendo al otro lado, entonces sería negativo. ¿Está claro el signo, Gael? ¿Y por qué esto es en el eje radial? sí, 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 está Ok. claro. Y eso es la masa por la aceleración radial. Ojo, la aceleración no es una fuerza. Acá tenemos que colocar la aceleración al otro lado, ¿ya? No en el lado de las fuerzas. Y eso es la masa por la aceleración radial. Esta suma de fuerzas tiene que darme la masa por esta flecha de acá, ¿ok? Y la aceleración radial sabemos que es la velocidad en ese punto entre el radio de curvatura en ese punto. Acá no estamos viendo un movimiento circular, estamos viendo un movimiento curvilíneo que tiene un radio de curvatura en ese instante. Tac, 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 tac. La fuerza, la pregunta era ¿cuánto es la normal? ¿No? La normal va a ser mg más m velocidad de a al cuadrado entre aire a. Vemos que conocemos todo, entonces reemplazamos. Ya, por favor, ayúdenme con calculadoras. Esto va a ser 500 por 9,8 más 500 por la velocidad en el instante a, me dice que es 20 metros al cuadrado, sobre el radio de curvatura, y el radio de curvatura lo vemos en la imagen. ¿Ya? El radio de curvatura nos dice que es 10 metros en el instante a. ¿Cuánto da esto, por favor? No te escuchamos, Diego, si es que no estás dando la respuesta. 24.900, Inge. 24.900, ¿verdad? Sí. Ya. 24.900 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo la pista sobre el carro. ¿Ok? Esto de acá, más o menos es 5.000. ¿Ya? Fíjense esta parte. Estito de acá es 5.000 newtons. Y estito de acá, digamos que es más o menos 20.000. La pista está dando estos 5.000 para compensar la fuerza del peso. ¿Ok? Y aparte, la pista está dando 20.000 newtons para lograr la rotación, para esta parte de acá que es la rotación. Entonces, no sé si están visualizando lo que quiero decir. La fuerza de la pista es mucho más grande
que el peso del carro. Se necesita mucha fuerza para lograr que el carro rote a esa velocidad y con esa curvatura. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos curvas muy cerradas, hay fuerzas potencialmente muy fuertes que están actuando, que tal vez no éramos conscientes. ¿Ya? Inciso B. Nos dice el problema. ¿Cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B y permanecer sobre la pista? ¿A qué se refiere? El vehículo va a ir acá, va a ir acá. Algo que no habíamos analizado acá. Fíjense que puede haber fuerza de fricción, ¿verdad? Pero aparte, puede haber un motor que esté acelerando, que esto no solamente sea caída libre, digamos, sino que haya algo que acelere. Entonces, aparte de eso, puede haber una fuerza debido a un motor que esté acelerando, digamos, una fuerza de motor le voy a poner, que esté justamente acelerando, ¿ya? Y vemos que analizar en el eje tangencial no es necesario para lo que nos pregunta, ¿ok? Entonces, sí es bueno que concienticen, como Rodrigo, que existe esta fuerza de fricción potencialmente y que si es que no solamente es caída libre, puede haber un motor que esté impulsando y que existe también esa fuerza, pero ya hacia la parte positiva tangencial. Ahora, volviendo al inciso B, esto de acá va a ir subiendo, ¿no? Ahora, imagínense, si esto de acá está subiendo con cierta, va lentito, digamos, lentito, 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 luego por acá va a caer normal. Ahora, puede ir más rápido y caer normal, pero va a llegar un punto en que si va muy rápido, ¿qué va a pasar? Si es que no está anclado a las rieles. Si es que no está anclado a las rieles, ¿qué va a pasar en algún momento? Esto puede despegar. Yo creo que todo el mundo visualiza, ¿verdad? Puede llegar un momento en que la velocidad en B sea muy grande y que esto despegue, no siga las rieles, sino que vaya a despegar. Y listo, todos muertos o muy heridos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es eso. ¿Cuál es esa velocidad máxima o rapidez máxima aceptable para que no haya ese accidente? ¿Alguien tiene alguna proposición de cómo analizar esto o cuál es el punto crítico de análisis? Ya, voy a reformular la pregunta para que sea más fácil de responder. Hay un instante crítico. Un instante crítico, ya, digamos que esta es la velocidad máxima. Si yo voy con una velocidad más pequeña, esto va a permanecer en las rieles. Si voy con una velocidad más pequeña que esta de acá. Si voy con una velocidad un poco más grande que esto de acá, un poco más grande, esto va a despegar, va a empezar a despegar. Entonces, en ese punto crítico donde está a punto de despegar, ¿qué podemos decir de alguna de las características del análisis acá? Si todavía no tienen la respuesta, vamos por un lado más sencillo. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Si hago el diagrama de cuerpo libre, tenemos la pista, tenemos el radio de curvatura, tenemos que está yendo a una velocidad en B, que queremos que sea la máxima, ¿ya? ¿Y qué fuerzas actúan? Ya, acá sí me tienen que ayudar. Levante la mano, ¿quién quiere ayudarme? Camila, Stephanie, Gael, Gustavo, Joaquín. ¿Quién quiere ganarse puntos? Jorge. Ok, Jorge, ¿qué fuerzas hay acá? El peso El peso. Ok, tenemos, sí, el peso siempre va hacia abajo. La fuerza gravitacional, que es la masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza habría? la normal y Sí. la velocidad. La normal. La normal siempre es, te fijas la superficie, y es una fuerza
que está entre, debido a esa superficie. Eso la normal la vas a escribir arriba o hacia abajo. Hacia ¿De arriba. arriba? Hacia arriba, ¿ya? Porque no está anclado. No hay manera de que sea hacia abajo si es que no estuviera anclado. Está sobrepuesto, digamos. Siempre va a ir hacia arriba. ¿Qué otra fuerza puede haber? Puede haber, como habíamos dicho antes con Rodrigo, puede que haya una fuerza de fricción, ¿ya? Que está frenando, y puede haber que una fuerza debido a los motores, digamos, ¿no? Los motores eléctricos, que está acelerando, ¿ya? Pero vamos a ver que eso no nos va a interesar. Y tangencial, ¿no? No es que es horizontal, es tangencial. Cuando estemos acá, digamos, la fuerza de fricción va a estar acá y la fuerza de los motores hacia allá. Es tangencial a la trayectoria, ¿ya? Ok, ahora, de todas estas fuerzas, de la normal, la fricción, de los motores, del peso, una de esas tiene algo de particular en el momento crítico que el auto va a empezar a despegar. Jorge, Fernanda, Gael, ¿alguno de ustedes visualiza? La normal, Inge, se vuelve 0. La normal se vuelve 0. ¿Ok? ¿Por qué? La normal es una fuerza gracias al contacto entre las superficies. Si estamos despegando, como vemos acá hay aire, no hay manera de que haya normal. ¿Ok? Entonces, cuando en el punto de despegue, en el punto que van a estar fuera, van a empezar a estar fuera de contacto la riel con el carro, la normal va a ser 0. En ese instante crítico, anotaremos. En el instante crítico, que el carro pierde contacto con la pista, la normal es 0. Porque la normal es una fuerza de contacto. Se necesita contacto para que exista. ¿Ya? No es una fuerza magnética o eléctrica que no necesitas contacto. Entonces, aplico lo mismo que acá. ¿Ya? Digo, sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. ¿Cuál es el eje radial? Ok, no se olviden dibujar el eje radial. El eje radial es el que va hacia el círculo. ¿Ya? Fíjense, el eje radial acá iba hacia arriba, ahora acá va hacia abajo. La aceleración, ¿hacia dónde va ahora? La aceleración iba hacia arriba antes, ahora va, la aceleración radial va hacia abajo. ¿Ok? Va hacia el centro del círculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje radial? En este caso, ¿cuál es positivo? En este caso es el peso el positivo. ¿Por qué es positivo el peso y acá no? Acá era negativo. Porque acá el peso va hacia abajo y el eje radial ahora va hacia abajo. ¿Ok? ¿Y, quién más? Y la normal ahora es negativa. ¿Por qué? La normal va hacia arriba, pero no porque va hacia arriba es positiva. Ahora va en sentido contrario al eje radial. Y el eje radial siempre va hacia el centro de la circunferencia. Es negativo. Es igual a la masa por la aceleración radial, y la aceleración radial es la velocidad v al cuadrado sobre el radio de curvatura en ese instante. Entonces, si estamos en el momento crítico, la normal es 0. Si estamos en el caso crítico, la normal es 0. Y por lo tanto, en ese caso crítico estamos hablando no de cualquier velocidad, sino de la velocidad crítica máxima. ¿Ya? Y ya tenemos, fíjense, las masas se van. Y de acá decimos que la velocidad crítica máxima va a ser igual a ¿qué? A G por el radio de curvatura en raíz. Calculadoras, por favor. Esto va a ser igual a la raíz de 9,8 y el radio de curvatura es ahora 15. ¿Ya? El radio de curvatura en B es 15 metros. Entonces, esto por 15. ¿Cuánto es la raíz de 9,8 por 15? 12.12. De nuevo, por favor. 12.12 me sale.
12.2, ¿verdad? Si es que vamos a 10 metros por segundo, vamos a ir acá. La normal no va a ser 0, va a tener un valor. Podemos calcular el valor de la normal como hemos calculado acá. ¿Ok? Igualito. Si es que vamos ya a 15, si es que vamos a 15, esto va a despegar. ¿Ok? ¿Por qué va a despegar? Porque la fuerza del peso ya no va a ser lo suficiente para que se forme, para lograr la curvatura a esa velocidad. Como la fuerza no es suficiente, no se puede hacer el movimiento rotacional y vamos a terminar despegando. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Ya. Inge, una pregunta, por favor. Sí, Sergio. Entonces, cuando sea 12,2, ¿va a seguir pegado al suelo, a la riel el carro o no? A ver, cuando sea 12,1 va a estar pegado, va a haber contacto, ¿ya? Cuando sea 12,3 va a despegar, no va a haber contacto, ya va a salir, digamos, va a despegar. Cuando es 12,2, si es que hacemos un zoom, digamos, van a estar, digamos, en contacto, va a estar en contacto, pero, ¿cómo decir? No va a haber una presión, digamos, entre las superficies. No hay una presión, es como si estuvieran en el espacio, digamos. ¿Entiendes la idea? Sí, sí. En ese instante único, ¿ya? Y un poquito antes van a estar en contacto, va a haber esa presión entre los cuerpos y una fuerza un poco más, una velocidad más fuerte, más grande, va a despegar realmente, no va a haber nada de contacto. ¿Ok? Entonces va a seguir en la misma posición de la riel, va a seguir la riel, pero no entonces un segundo después puede volver a la riel, ¿verdad? Si es 12,2. Si es 12,2, va a seguir así, normal. Pero en este momento, digamos que va a haber contacto, pero contacto crítico, donde no hay nada de presión, digamos. Como ¿Ok? un pequeño salto, ¿no? Y luego vuelve a la riel o No, si es 12,2, normal. ya. Donde si es más de 12,2, lo que va a pasar es, ahí sí va a haber un salto. Si es 12,3, 13, lo que sea, ahí sí va a haber un salto y va a volver a la riel en algún momento, ¿no? Si es 12,3, pues será un saltito pequeño y vuelve inmediatamente. Si estamos hablando de 20, pues va a dar un salto grande y mucho después va a volver a la riel. ¿Sí, está más claro? Sí, sí. Gracias, Ya. ingeniero. Un ratito acá. Ya. Ya no nos queda mucho tiempo, solo 7 minutos. 7 minutos, ¿qué puedo hacer en 7 minutos? Ya. Mejor hacemos simplemente un pequeño análisis de esto, ¿ya? Fíjense, no voy a resolver el problema, pero sí quiero que sean conscientes de esto. Tenemos acá dos cuerdas, una cuerda atada a un bloque y acá otro bloque, ¿ya? Y si me pide analizar qué fuerzas actúan en cada bloque, voy a hacer un dibujo rápidamente visto desde arriba, ¿ya? Veo desde arriba. Y el movimiento circular de cada uno es de esta manera. Digamos que la rotación es así, ¿ya? Como hay rotación y hay cuerda, esta cuerda, ¿qué es lo que hace? Acá va a haber una tensión 1. Esta cuerda es la que provoca la rotación, ¿ok? Y analizo acá hay otra cuerda, entonces acá como hay otra cuerda va a haber otra tensión 2. Y es la que provoca la rotación, ¿ya? Ahora, en mi análisis, yo me estoy olvidando de una cosa. ¿Quién me dice qué me estoy olvidando? En el cuerpo 1,
o en el cuerpo 2 me estoy olvidando de analizar una fuerza. ¿Alguien visualiza? Pregunto de otra manera. La cuerda 2 no actúa para nada, no influye para nada al cuerpo 1. ¿Sí, Diego? Inge, la segunda cuerda estaría jalando al objeto hacia afuera también, al objeto 1. Acá hay una tensión, ¿ya? En toda la cuerda, no solamente en este trozo, en toda la cuerda hay tensión. A nosotros nos interesan los extremos. En este extremo hay una tensión que está jalando, como dices, hacia afuera, ¿ya? Entonces la tensión 2 de la cuerda también se replica acá. En el momento en que se hace el análisis del cuerpo 1, digamos, cuando haga el cuerpo 1, tengo que ser consciente de que la cuerda 2 también influye en la rotación. Acá la tensión 1 está jalando hacia el centro y la tensión está jalando fuera del centro. Y la suma de ambos, ¿qué tiene que darnos? Pues masa por aceleración radial. Estamos en el eje radial. Masa por aceleración centrípeta, la suma de ambos. ¿Ok? Y en el cuerpo 2 solamente hay la tensión 2, no hay otra tensión. ¿Ya? Entonces, para ver un caso, algo extra, digamos, ¿ya? Para que sean conscientes y analicen bien todas las fuerzas que hay en todos los cuerpos. ¿Ok? Entonces, quedamos acá en la clase. ¿Ok? Vayan escribiendo, por favor,